Qué gusto y qué placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Hemos tenido ya la oportunidad de estudiar 2 trimestres y este es nuestro tercer trimestre. Ya hoy estamos llegando al segundo mes del tercer trimestre del año 2021. Y la lección que Dios nos ha permitido estudiar hasta ahora es preciosa, muy práctica. Quiero en este día darle las gracias a ustedes por habernos seguido durante todo este año y les invitamos a que lo sigan haciendo, sigan apoyándonos a todos los que nos ven desde la distancia en este país, en este estado y fuera de la frontera de este país también. Sabemos que hay muchos de ustedes que nos siguen en otros lugares, así que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar siempre atentos a nuestras transmisiones. Y en este día tengo la oportunidad de estar con mi esposa. Es una bendición poder compartir con ella la lección. Y te doy la bienvenida, Ligia, también. Dios te bendiga y Dios nos ayude y nos guíe en este repaso de la 5ª lección de la escuela sabática, título Venid a mí. Así que Dios pueda añadir su bendición nuevamente como hasta hoy. Sí, buenos días, Hernán. Igual me siento yo complacida de estar aquí, pudiendo aprender nosotros y poderles impartir a ustedes la palabra de Dios. Pero no vamos a continuar la lección sin antes presentar una alabanza musical para honra y gloria de Dios. Después oraremos y haremos el repaso de nuestra lección. ¿Qué les parece? Te he estado esperando toda esta semana y qué bueno que llegaste al fin. Eres esperanza para mi alma cansada y reposo para cuando quiero huir de este lugar y así encontrar perfecta paz. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Renuevas mis fuerzas, me das vida y gracia. Se me olvidan los problemas junto a ti. Tus horas me abrazan, me dan aquella pausa para perdonar, amar y sonreír. En ti yo voy a descansar, de verdad. Eres un día diferente. Lo que tú haces para mí es un presente que mi Creador me ha entregado, que me recuerda que jamás me ha olvidado. Quiero cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Voy a cantar y sonreír porque el sábado ha llegado hasta aquí. Fuiste hecho para mí. Te he estado esperando toda esta semana y qué bueno que llegaste. Estamos de vuelta después de esta linda alabanza.
Así que vamos a pedir la bendición de Dios para entrar de lleno a nuestro repaso de este momento. Oramos. Gracias, Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra y de compartirla con nuestros hermanos y nuestros amigos. Guíanos aquí, necesitamos la ayuda de tu Espíritu y permítenos entender lo que parece tan fácil, pero que es tan difícil llevarlo a la práctica, el descanso en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Ligia, tú tienes una ilustración bien interesante que nos ayuda a entender un poco lo que en esta semana nosotros estudiamos. Así que compártela con nosotros, por favor. Sí, se cuenta la historia de un anciano granjero que venía por un camino polvoriento, un mediodía como estos tan calurosos que afortunadamente estamos recibiendo aquí en el Polo Norte. Solamente tenemos 3 meses caliente, Hernán, los demás son fríos, nieve. Y este señor venía caminando con esa carga pesada, lo vio a alguien que venía con su carreta y se le ocurrió la idea de decirle, ¿quiere que lo lleve? Y el señor aceptó gustosamente. Pero él notó por el retrovisor, por el espejo, que el señor venía sentado, pero seguía con su carga sobre los hombros. Y le llamó la atención. Cuando lo llevó a su destino, le dijo, oiga, yo noté que usted no bajó la carga. Y él dijo, tiene razón, pero era lo menos que yo podía hacer por usted para agradecerle, porque usted amorosamente me dio la oportunidad de seguir el camino en su carro. ¿Cómo iba yo a abusar poniendo también la carga? Yo considero que esto es lo mismo que nosotros tratamos de hacer con Jesús. Jesús nos ofrece venir a Él todos cargados y poner nuestra carga a sus pies, y Él nos va a hacer descansar, porque dejar la carga es dejarle el control a otra persona, dejárselo a Jesús. Pero este señor no lo hizo, lo siguió cargando, y así somos todos nosotros. Vamos a la iglesia, estudiamos la palabra de Dios, oramos, pero seguimos teniendo nuestras cargas. En otras palabras, no dejamos que Jesús tenga el control, sino lo seguimos llevando nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar alivio a nuestra alma, a nuestra vida? Correcto, la lección dice, venid a mí. Voy a leer el versículo nuevamente porque hay algo interesante acá. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Primer punto interesante. Si tú no te sientes trabajado y cargado, no vas a necesitar del descanso de claro. Jesús. Así que lo interesante de aquí, de este punto, es que nosotros necesitamos estar conscientes de la carga que tenemos, del trabajo que estamos teniendo o que estamos llevando, y la necesidad de encontrar reposo. Así que Jesús dice, ven a mí si estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Pero me llama la atención, Ligia, que el versículo 29 dice, lleva mi yugo. Okay. Yo te hago descansar, pero tienes que cargar algo. O sea, yo entiendo que hay que hacer un intercambio acá. Jesús dice, ven a mí, yo te hago descansar, pero para que puedas descansar, tienes que llevar algo que yo tengo, que como termina diciendo el versículo, es liviano, no es pesado, pero que hay que llevarlo. Bueno, sí, lo que tú dices tiene sentido, es raro. Hay un escritor, Barclay, en su comentario bíblico sobre Mateo, sobre ese versículo que tú acabas de decir, 11:29, donde dice Jesús nos invita a llevar su yugo, es someterse a. Dice que hablaban del yugo los judíos, de la ley, el yugo de los mandamientos, el yugo del reino, el yugo de Dios. Y entonces dice él que tomar el yugo de Cristo es someterse a su voluntad. Cuando se coloca el yugo alrededor del cuello del buey, el animal se sometía a la dirección de su amo. Entonces, cuando Jesús nos dice que llevemos su yugo, es dejándole a él la carga y llevar su voluntad. Porque los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos que Él nos dio son para aligerar nuestras cargas en relación al prójimo, en la relación interpersonal, en el respeto a la propiedad ajena, en la santificación del día de reposo que Dios nos dio. Es una palabra bastante profunda. Es interesante que Jesús usa la palabra yugo, y toda la lección de la semana es
dedicada a ese versículo, o sea, específicamente a lo que es el versículo que hemos usado como base, Mateo 11, 28, 29 y 30. Así que yo quisiera ahondar un poco ahí, si me lo permites, Ligia. El yugo era algo que se usaba y que era bien conocida, es una figura muy conocida por los antiguos o la gente que oyó a Jesús, porque tenía que ver con trabajo. El yugo se usaba para que los bueyes trabajaran. Y que se hacía de madera para que no le maltratara el hombro, sencillamente que quedara bien cuello, ajustadito, sí, para que no le maltratara su cuello, ¿verdad? Sí. Pero estaba ajustadito. Generalmente se usaba siempre un yugo que iba al lado de alguien que era experimentado y el otro iba a aprender. En este caso, el experimentado es nuestro Jesús, nuestro buen Dios que ha cargado todo, quiere cargar todos nuestros pecados porque Él está sin pecado y enseñarnos a caminar sin dolor, sin duda, que era lo que producía este. Y es que los bueyes, Ligia, no trabajaban solos, o sea, nadie iba con un solo buey arando la tierra. Siempre se usaban dos bueyes, o lo que llaman yuntas. Yuntas precisamente habla de poner dos cosas juntas. Y el yugo tenía la facultad de poner a caminar o a trabajar a un buey experimentado en el trabajo con un buey que está aprendiendo el trabajo. Siempre trataban de hacerlo de esa manera. De forma que tanto el buey experimentado como el buey que está aprendiendo están unidos por el yugo. Por eso nosotros, la ilustración que se hace de Jesús y nosotros de estar unidos con un yugo, es que Jesús nos va a ayudar a soportar toda tentación, todo dolor, toda pena, toda carga que de otra manera solo no lo podríamos hacer. Y es interesante porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y en la lección de esta semana veíamos que la expresión aprender tiene que ver con discípulo. O sea, es el mismo término que se usa para definir a un discípulo. Entonces, aquí vuelve la figura nuevamente del yugo, ¿no? El que hace el trabajo es el experimentado es Cristo, como decías tú, ¿no? Jesús es el que tiene la experiencia, Jesús es el que lleva el mayor trabajo, la mayor responsabilidad. Nosotros simplemente dejamos que Él nos guíe. Como decíamos al principio, Él toma el control. Bueno, y por eso yo decía hace unos pocos minutos que el yugo realmente es la ley de Dios, dada en el Edén, ¿verdad? Dada en el Sinaí. Claro, si vamos desde el Edén y nos ponemos a ver que fueron escritas en tabla en el Sinaí, pero desde el Edén se guardaba el sábado. Desde el Edén había respeto uno al otro. Desde el Edén Dios instituyó el matrimonio. Luego, este yugo, esta ley del amor de Dios es corroborada en el Nuevo Testamento, donde dice que es encerrado en dos. Amarás a tu Dios como a ti mismo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Me hiciste recordar lo que Pablo dice en la lección de esta semana, Gálatas 5:21, hablando del yugo de esclavitud. Y entonces, por no entender bien que realmente la ley, el yugo no es algo que Dios nos hace hacer. O sea, realmente los judíos pensaban que la ley era el yugo. No, realmente el yugo, ellos lo llaman, por eso Pablo lo menciona el yugo de esclavitud, porque ellos eran esclavos de lo que sentían se les imponía encima. Por eso era que el sábado tenían 1001 regulaciones. Pero Jesús dice, mira, si ustedes aprenden a dejarse guiar por mí, mi yugo, el yugo es Cristo. El yugo es Cristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Obedecer a Cristo no es difícil cuando Él toma control de tu vida. Los judíos pensaban que era la ley la que debía tomar control de su vida. Nosotros hoy en la iglesia tenemos también muchos reglamentos y sentimos de que los reglamentos son los que deben tomar control de nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son esos reglamentos? Pueden ser, oye, tienes que estar aquí a tal hora, tienes que hacer eso después tiene que venir esto, después. Entonces, nuestra vida cumpliendo mandamientos se vuelve tediosa, trabajosa, cansada, agotadora. Pero cuando todo eso lo hacemos porque el motor de Cristo está en nuestras vidas y hay gozo, hay emoción, hay disposición, entonces es diferente. Por eso Jesús dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, ¿no? Claro, pero no, indudablemente lo que tú dices es correcto. Sin dejar de poner atención a lo que dicen
otras personas que cuando Cristo murió en la cruz abolió todos los mandamientos, lo que dio en el Sinaí. Y no es así. Fue reafirmada una ley de amor, ¿correcto? Sí. Que fue después en el Nuevo Testamento, en la vida, cuando el testimonio de Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, cuando anduvo con los apóstoles, era una ley de amor reafirmada que ya había sido dada desde el Edén. ¿Por qué entonces hoy en día hay tanta gente deprimida? Porque queremos hacer nuestra voluntad y no aceptamos ir a Jesús, depositar nuestras cargas, dejar que Él tenga el control y descansar en Él. Hemos estado estudiando sobre el descanso en este trimestre, ¿verdad? Ya lo hemos estado viendo las lecciones anteriores. Y vemos que la depresión, que va a ser nombrada en todo lo largo de la lección, antes no se le daba importancia. Se decía, inclusive llegaron cristianos a decir que la persona que sufría de depresión era porque no confiaba en Dios, porque no oraba. Y entonces empezamos a decirle, confía más, ora más. Y estábamos totalmente equivocados, porque la persona cuando está en depresión, cuando está cargada, lo que necesita es alguien que esté al lado, que lo apoye. Y entonces nosotros con nuestra actitud le vamos a llevar un testimonio de Jesús, ayudándolo sin decir nada, ayudándolo a que deposite sus cargas en Jesús. Te hago una pregunta, ¿quién es el libre? ¿El que obedece o el que desobedece? Por supuesto que el que desobedece está cargado. El libre. ¿Quién es el esclavo? ¿El que obedece o el que desobedece? Bueno, desde el punto de vista como tú quieres llamar esclavo, porque esclavo es el que está sometido. Por eso, pero entonces, espiritualmente hablando, según lo que la lección nos enseña esta semana, libre es aquella persona que obedece, se somete. Que obedece. Que se somete. Hablando en términos humanos, ¿quién es el libre? ¿El que respeta la ley, la ley de tránsito o el que la desobedece? ¿Quién es el libre? Que respeta la ley de tránsito es el libre. Y fíjate que parecería que el que respeta leyes es el que es esclavo. No, Parecería que el que las respeta porque está esclavizado. Ahí dice, párate con la luz y yo me paro. La luz dice, camina y yo camino. Allá dice un stop, detente otra vez y me vuelvo a detener. Entonces, es como que si yo soy esclavo de los reglamentos. Pues ¿verdad? desde el punto de vista humano, sí. Y era lo que los cristianos y nosotros hoy en día no hemos terminado de entender. Creemos que porque obedecemos todas las cosas que nos dicen y que nos mandan, estamos siendo esclavos. Y por eso es que tú decías hace poco, los cristianos, muchos cristianos dicen, no, la ley esclaviza y debemos liberarnos de ella. No, y para hacer lo que tú quieres, que es lo que hace la mayoría de las religiones, por eso mucha gente no le gusta seguir los caminos que nuestra iglesia está trazando de acuerdo a los 10 mandamientos, es porque se encuentran con un choque de que no pueden o no deben hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos poner un ejemplo? Un hombre que está casado o una mujer que está casada y le gusta a otra persona. Según la ley dice, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero cuando yo me voy a la parte que todo eso fue abolido en la cruz, y ahora somos salvos por gracia, que de hecho es correcto, quiere decir que ya Dios me da luz verde por si, aunque yo esté casada, yo puedo enamorarme de otra persona, ¿no es cierto? Pero cuando yo me encuentro que Dios me dice, me someto a Jesús y me dice una de sus leyes, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo. Cuando me someto a Jesús, entiendo que tengo libertad. ¿Por qué tengo libertad? Porque al someterme con Él, evité cometer pecado, evité sufrir, evité ocasionar sufrimiento a otro, evité ser esclava del pecado. Ahora soy una sierva de Jesús, ahora siervo a Jesús, ahora soy libre. Amén. En la lección también veíamos el ejemplo de Moisés. Moisés nos dejó una lección interesante allí. Y es que el autor de la lección habla de Moisés como una persona que era mansa y aquí la escritura nos dice que debemos aprender de Jesús que es manso y humilde. Pero al mismo tiempo Moisés nos dejó ejemplos interesantes que podemos aprender para nuestra vida espiritual. Y es que
yo al meditar y estudiar y pensar, encontré que cuando Moisés dejó o no dejó que Dios guiara su vida, cometió los errores más grandes de su vida. Por ejemplo, ¿quién era el que se había comprometido con alimentar al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién era el que se había comprometido con darles agua? Dios. ¿Quién era el que se comprometió con que sus zapatos no se iban a gastar, que su ropa no se iba a gastar, que iban a tener sombra? Era Dios. Moisés, ¿qué tenía que hacer? ¿Seguir las instrucciones? Nada, o sea, el plan de Dios era, mira, yo soy el que va a tomar el control del pueblo. Tú, Moisés, simplemente ser líder, pero tú deja que yo guíe, deja que yo haga, deja que yo resuelva todo. Cuando el pueblo se molesta contra Moisés y empieza a murmurar, y Moisés en uno de esos arrebatos de creer que él es el que resuelve las cosas, golpea la piedra, se sale del plan de Dios, Moisés entonces ve frustrado el plan de Dios en su vida de poder entrar a la tierra prometida, porque fue ese separarse del yugo de Dios, de Jehová, lo que lo hace tomar una acción que no estaba bajo el control de Dios. O sea, él se sale del control de Dios y termina haciendo cosas que no son las que el Señor espera que hagamos. Qué lección para nosotros, ¿no? Que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro diario andar, terminamos tomando el control. Soy el que decido sobre mi vida cuando Dios es el que necesita, o Dios quiere decidir sobre mi vida en todos los aspectos. Y cuando yo decido, me equivoco. Cuando yo decido, las cosas no salen bien. Por eso es que hay varios versículos en la Sagrada Escritura, y por aquí tenemos Isaías 57:15, que dice, yo habito con el quebrantado de espíritu. También en 1 de Pedro 3:4 nos dice, no atavíos costosos, no, sino un espíritu apacible. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es hacer de nosotros personas libres, personas descansadas, personas reposadas. Y también ahora que nombraste a Moisés, también me acuerdo de... Hay tantos personajes, pero otro que me hace acordar mucho era de David. David era un hombre, las Sagradas Escrituras se dice que David tenía el corazón conforme a Dios, pero mucha gente pelea y dice, pero ¿cómo es eso? Si David fue adúltero y mató y se puso bravo y mintió y fue guerrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros notamos que David estaba cargado. No podía descansar. Y sin embargo, en el Salmo 51 vemos como David se arrepiente, no esconde su pecado, va a Jesús y le deposita toda su carga. Las lecciones de este trimestre tratan de enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, a aprender a que sea Jesús el que lleve la carga, el que lleve el control, el que tome las decisiones. Y definitivamente es, aparentemente, lo digo por mi propia experiencia, lo más difícil. Uno siempre quiere ser el que decide, el que opina, el que sabe todo lo que hay que hacer. Y el Señor nos enseña esta semana que nosotros debemos dejarlo que Él tome el control. Como decíamos al principio, toma tú el control, Señor. Cuando estamos pasando por una prueba, con una dificultad de cualquier tipo, ya sea espiritual o ya sea de relaciones o ya sea de cualquier índole, Él es el que debe tomar el control. Y nosotros aprender a cederlo. Señor, toma el control tú y deja que... Y quiero dejar que tú seas el que lo haga todos. Mira, Ligia, ¿me puedes ayudar leyendo Gálatas 6:2, por favor? Hay un texto aquí que la lección lo mencionaba y que también tiene que ver con esto de las cargas, pero el autor de la lección le da un enfoque, otro enfoque. Además de lo que ya nos ha dado, que son importantes, él nos muestra un enfoque que también es bueno que lo mencionemos. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Mira, interesante. Jesús nos pide a nosotros que llevemos la carga a Él, pero también nos manda a llevar la carga de otros.
¿Qué nos quiere mostrar el Señor aquí? Mira, tu carga la llevo yo, tráemela, pero tú llevas la carga de otro. Yo entiendo que Jesús está tratando de mostrarnos aquí que yo debo ser como Él. Él lleva cargas, yo llevo cargas, pero Él lleva las mías, yo llevo las de otro. De alguna forma, el Señor me está enseñando a ser como Él en el sentido de ser ese alivio para otra persona, así como Él es alivio para mí. Por lo mismo que te dije anteriormente, cuando una persona está cargada, está deprimida, yo no me debo convertir en juez de ella. De que necesitas orar más, necesitas arrepentirte, empiezo a darle órdenes. Cuando yo tengo que estar al lado de ella, suplirle las necesidades en lo que yo pueda, en su misión, para que esta persona pueda sentir que yo estoy compartiendo sus cargas sin acusarla, sin señalarla. Jesús, igual como hace Jesús, que no nos exacto, acusa. cuando vamos donde Jesús no nos saca una larga historia desde que nacimos, porque desde que nacimos estamos pecando, porque usted tiene un bebé en los brazos y el bebé le hace gestos y los papás se ríen, ¡ay, mira el niño está bravo! O si el niño tiene 1 año o 2 años y tiene un juguetito y el otro se lo quiere, el otro niñito quiere jugar, él se lo quita y nos reímos. Jesús no nos hace eso. Jesús está llevando nuestras cargas en silencio, con amor y ternura, porque nosotros no vamos a llevar las cargas, las tuyas y las mías, en silencio, con amor, con una sonrisa. Así que podríamos resumir eso. Lo que hemos hablado es, yo debo aprender de Jesús a llevar la carga de mi hermano, no a rehusarlo. Me acuerdo, viene a mi mente cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano, ¿yo soy guarda de mi hermano? Pues definitivamente sí, somos guardas de nuestros hermanos. Dios nos ha mandado a no vivir aislados del resto, sino a ser los que alivien la carga del otro. ¿Y dónde lo aprendimos eso? Por eso es que Ligia, volviendo al versículo, dice, aprended de mí, ¿no? Aprended de mí. Jesús, cuando dice aprended de mí, lo dijimos hace poco, habla de discipulado. O sea, nosotros aprendemos de Él siendo sus discípulos, nos convertimos en discípulos. Y un verdadero discípulo de Jesús no solamente le lleva a Él sus cargas y espera que Él las lleve, no las carga, como decías en la ilustración del comienzo, que seguimos nosotros con el costal arriba de nosotros, aunque el carro nos está llevando, y pensamos que si lo descargamos es un abuso, ¿no? Es un abuso para el chofer y para el vehículo, cuando es absurda la idea, ¿no? Cuando nosotros también en términos espirituales también somos un poco absurdos, porque creemos que Jesús nos alivie, pero no lo dejamos definitivamente, literalmente las cargas, ¿no? En las manos de Cristo. Ahora, yo quisiera hacer una aclaratoria donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el griego, la palabra fácil, el adjetivo fácil, calificativo de que algo se puede hacer, que es simple, que no es difícil, en griego tenía varios significados y era bueno, agradable, útil. Y cuando habla de ligera mi carga, está diciendo que es ligera mi carga porque cuando ellos hablaban de carga en griego se refería a piedra, algo pesado. Entonces, todos llevamos carga y debemos ayudarnos unos a otros. Como lo dice Gálatas 6, 1 al 2, dice, si alguien cae, hay que ayudarle con amor. Así es, así es. Hay una reflexión en la lección de esta semana, ya va en la parte final de la lección, donde nos dice que, yo quiero compartirlo porque me pareció sumamente interesante esta declaración de la pluma inspirada. Dice, cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir la tentación y que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estén seguros de que no están llevando el yugo de Cristo, están llevando el yugo de otro maestro. Es interesante que la pluma inspirada hable de
el yugo de Cristo, pero dice que también llevamos el yugo de Satanás. Y el viejo hombre sí, y el nuevo hombre. Ella lo llama de otro maestro, ¿no? Fíjate que el yugo está relacionado con maestro. Me llamó la atención eso también, ¿no? El yugo tiene que ver con alguien que me guía, alguien que me enseña. Cristo me enseña a llevar una vida fácil, tranquila, en la que yo no tengo tensión, en la que yo no tengo disputas, en la que yo tengo paz. El otro maestro me hace llevar un yugo en el que, como decías ahorita, es una piedra pesada que no me deja estar en paz conmigo mismo ni con nadie. Y es a la que constantemente le damos rienda suelta. Y no tengo porque tiempo. No queremos poner nuestras cargas a los pies Claro. de Jesús. Y aquí dice en Gálatas 5:1, estad firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres a través de la cruz. Y no sigas en la esclavitud. Ahora, cuando nos dice que no sigamos en la esclavitud, yo asumo, cuando nos dice que seamos libres, descansos en la cruz y no sigamos en la esclavitud de este mundo de pecado, es la moda, es la comida, es el sexo mal usado, es las películas que vemos, es la música, los gritos, las peleas, las discusiones. Todo eso nos hace esclavos del otro hombre, del otro señor, como lo llama la sierva. Y es tan fácil tener paz. Yo recuerdo siempre en una peliculita que vi en la televisión de un chinito, no me acuerdo, Lee, y él es una alegoría también. Él lo tenían atado con una cadena fuerte como un perro y él era manso. Cuando lo soltaban, él se volvía como loco. Y en una de esas que lo soltaron, él fue a un supermercado y vio que dos se estaban matando. Y alguien le dijo, ¿y tú no te vas a meter a defenderlo? Él dijo, ese no es mi problema. ¿Cómo no va a ser problema si nosotros unos a otros debemos ayudarnos y no darle riendas al hombre malo? Definitivamente. Ahí, en conexión con la cita que compartí ahorita, y ustedes la pueden encontrar el día viernes, me parece que es genial lo que la sierva de Dios nos enseña allí, está la otra y dice, se necesita vigilancia constante, devoción ferviente y amante, pero ellas vendrán naturalmente cuando el alma sea preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. Eso es interesante, solamente ir, como hemos visto hasta ahora, no solamente ir. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecadores, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acuda a Él, confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. Así que Dios está queriendo que nuestra vida sea más fácil y nosotros se la complicamos mucho. Él quiere que le depositemos todo en sus manos porque Él es el que sabe cómo hacerlo y nosotros solamente a su lado vamos haciendo lo que Él hace como buenos discípulos. Si Él voltea a la izquierda, yo también volteo porque el yugo que Él ha puesto sobre mí simplemente me permite disfrutar del trabajo que Él hace. Él hace el trabajo, yo solo descanso. Nos cuesta entender eso, nosotros queremos hacer también el trabajo para ayudarlo y ahí nos equivocamos como se equivocó Moisés. Él hace el trabajo, yo simplemente descanso. Él se encarga de arreglar los problemas, yo solamente le pido que lo haga. Y cuando alguien necesita ayuda, entonces, al igual que lo hace Jesús conmigo, yo voy y le apoyo y le ayudo, como decías hace poco, sin decirle los males o las razones por las que está sufriendo. Simplemente soy su hombro, soy su ayuda, soy su apoyo, así como Cristo lo es. Y esto va también para los esposos y las esposas, no solamente los hermanos de la iglesia o solamente las personas que conocemos afuera y queremos llevarla a Jesús, porque recuerden que la primera iglesia que nosotros debemos atender es el hogar. Y cuando estamos enamorándonos somos pacientes, perdonadores, tolerantes, pero cuando nos casamos perdemos esa cualidad y es incorrecto. Igual con los hijos, saber llevar su carga, saber entenderlos, no imponerles nuestra voluntad, negociar con ellos. Hernán, te quiero hacer una pregunta.
¿Tú recuerdas el momento en tu experiencia con Jesús cuando finalmente te entregaste? Pues sí, esta mañana me entregué a Jesús. O sea, yo en mi experiencia personal siento que esa entrega es diaria. Definitivamente no puedo... Sí, recuerdo el día que me bauticé hace muchísimos años, tenía yo 18 años de edad. Claro, ¿no? pero en tu caso tú naciste en el Evangelio. Sí, pero me bauticé a los 18 años. Ibas ¿no? a la iglesia y tú también viviste esa experiencia como la están viviendo nuestros jóvenes hoy en día, de que les gusta la vida secular, ser libres, entre comillas, beber, tener mujeres, llegar a medianoche, hacer lo que a mí me place. Pero tú dices que sí recuerdas que es cada momento Sí. que tú te entregas a Claro. Jesús. Eso Esta es maravilloso. mañana, recuerdo, lo hice y debemos hacerlo siempre, ¿no? Así que, bueno, para terminar la lección de este sábado, de esta semana, nosotros entonces, resumiendo, recordemos que el Señor Jesús nos recuerda nuevamente que el secreto del descanso lo tiene Él, no lo tenemos nosotros. Y hay que llevarle nuestra carga a Él y recibir la que Él nos va a dar, que como dice su palabra, es fácil, es ligera, no nos angustia y al contrario nos libera, nos hace libres. Y nos acordemos también que cuando nuestro trabajo nos parezca pesado, cuando la vida que llevamos en matrimonio es tormentosa, cuando creemos que ya no podemos más, es porque le estamos dando el control al otro Señor y no a Jesús. Cuando le demos el control a Jesús totalmente, vamos a descansar y a tener esa paz física, moral, mentalmente que tanto anhelamos. Gracias, Ligia. Gracias, queridos amigos. Gracias, Hernán. Y compañeros y hermanos de la iglesia que nos han seguido hoy, esta semana. Dios les bendiga, les ayude a encontrar la paz, el descanso y el reposo que Jesús ofrece gratuitamente. Solo tenemos que ir a Él.